toro, está el Bella Ciao sonando en todo el mundo. Me está haciendo calor, me está haciendo calor. Yo me tenía que haber sacado esto y se me acaba de olvidar, pero no, ya tengo el micrófono, no, todo mal hoy. ¡Oh, buenas tardes! ¿Puedo irme a cambiar? No va a ser, no, me he acordado ahorita, qué huevada. Esto es televisión en vivo y en directo. Yo soy Ricardo Bajo Herreras y arrancamos 5 minutos tarde porque me estaba cambiando, van a disculpar. Mañana tenemos un lindo especial sobre Cuba. Entrevista al presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez por el periodista mexicano Luis Hernández Navarro. Navarro ni de barro, decían en mi pueblo. Pero hoy hablamos de estos señores. El otro día íbamos a titular Israel está perdiendo la guerra. Pero el otro día titulamos Irán está ganando la guerra y los de YouTube nos bajaron el link en su red pluralista y democrática llamada YouTube. Así que esta vez hemos dicho, no, si volvemos a poner algo así... nos bajaron el programa porque desinformamos. Nos comunicaron, YouTube comunica que este programa está mintiendo y entonces se baja por desinformación, fake news, bulos, bla 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 bla, propaganda, bla 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 bla. Solo porque pusimos que Irán estaba ganando la guerra. Y claro, cuando Donald Trump miente y miente, ayer dijo Donald Trump, voy a mandar a Irán a la edad de piedra, y un día dice una cosa, otro dice otra, ha echado hoy, hace una hora, por eso hemos llegado tarde, ya hace una hora ha votado a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, la que le ha defendido a muerte en el tema de los archivos Epstein. Pero parece que Pam Bondi, parece de una película, ¿no? La cuarta, Pam Bondi. Parece que Pamela Bondi sabía algo que nosotros no debemos saber. Y acaba de fulminar, noticia de última hora, hoy Jueves Santo, acaba de fulminar a la fiscal general de Estados Unidos. Y claro, Donald Trump cuando miente, nadie le baja. Bueno, creó su propia red social. Claro, tiene tanta plata que ha creado su red social, Truth se llama, verdad. Pero ¿cuánta gente miente en las redes sociales? Y claro, si mientes a favor de Estados Unidos y a favor de los sionistas, todo bien. Es la famosa Ashvara, la propaganda sionista. Pero si dices que Irán está ganando la guerra, te censuran y te bajan. Qué democráticos son, ¿no? Solo se puede escuchar una parte, una verdad. Le tienen tanto miedo a la realidad que están construyendo su propia realidad. Y el que diga que está lloviendo, chacatao. Y por eso hemos titulado hoy Israel pide ayuda a China. Que también es verdad. ¿Cómo estarán de mal las cosas que le están pidiendo ayuda a los chinos? ¿Saben por qué? Porque los barcos chinos sí están pasando por el estrecho de Hormuz. El resto de los barcos no. Y China le está pagando en yuanes a la República Islámica de Irán por su petróleo. Y entonces, ha dicho Donald Trump que se va a salir de la OTAN. Esa es otra. ¿Quién te hubiera dicho hace 10, 15, 20 años que un presidente de Estados Unidos iba a decir que había que salirse de la OTAN? De la OTAN, del brazo armado de los Estados Unidos. A continuación entra un cámara en la sala. Fíjense que la imagen se está moviendo. Ya no se mueve. A continuación el cámara abandona la sala. Estas cosas se llaman fuera de campo. En cine, un término cinematográfico, hoy escuelita de contexto sobre cinematografía. Las cosas que pasan fuera de lo que usted ve aquí en este cuadrado encuadre de su televisión, esas cosas se llaman fuera de campo. Entonces, si yo hago así, ¿quién está entrando? Lo que está pasando está fuera de campo. Y tú te imaginas lo que está pasando fuera de campo. Hay sonidos fuera de campo. En la gran película esa sobre el campo de concentración de Auschwitz, que se llamaba, que era una familia nazi, que la pasaba muy bien ahí en una casita cerca de Auschwitz,
y el campo de concentración no se veía en toda la película, pero se escuchaban los ruidos que había en el campo de exterminio nazi de Auschwitz, en Polonia. Se escuchaban los hornos crematorios, se escuchaban los gritos, pero eso en la película, ¿qué se llamaba la película? Eso en la película pasaba fuera, zona de interés. Pero todo lo que nosotros no veíamos en las películas se escuchaba, pero fuera de campo. Y ese sonido que no veíamos, pero sí escuchábamos, era lo mejor de la película. Las cosas que pasan fuera de campo. En las películas de terror juegan mucho con el fuera de campo, porque nos hacen pensar, imaginar, te muestran una cosa, pero tú estás imaginando otra a través de ruidos, o simplemente un personaje está mirando quién está entrando en la habitación ahora. Y si yo pongo cara de susto, es que no está entrando nadie amable. Puede ser Donald Trump, puede ser Hoy vamos a hablar de este señor que no se llama Netanyahu, se llama Milinkovic, un apellido polaco. Su familia, su papá era un señor de ultraderecha polaco. No era... ¿Por qué se cambian los apellidos? Ah, para tener un apellido más hebreo. Israel ha pedido ayuda a China. Estados Unidos está pidiendo ayuda a China. Es más, están reuniendo en Islamabad la capital de Pakistán y China. China, el famoso plan del 5 puntos. Que se desbloquee el estrecho de Hormuz, sí, claro, para que salga todo el petróleo. Oh, por cierto, hoy, así como ha renunciado, la han votado a la Pam Bondi, hoy por primera vez la República Islámica de Irán ha atacado una base de Amazon, una base militar de Amazon, no, un centro de recopilación de datos cibernéticos de Amazon en Bahrein. Porque esos señores de las grandes tecnológicas, Apple, Microsoft, Amazon, HP, Hewlett Packard, están colaborando con el ejército de Estados Unidos y están colaborando en el asesinato impune de miles de ciudadanos de Israel. Así que nadie se va de rositas, nadie. Y por primera vez se ha atacado un centro de Amazon. Así que si no te llega el regalito en esta Semana Santa, ya sabes por qué es. Israel está perdiendo la guerra, no lo podemos decir. Estados Unidos se ha metido en una guerra, en una agresión imperialista y no sabe cómo salir. Los vamos a devolver a la edad de piedra, ha dicho ayer. En conferencia de prensa desde la Casa Blanca, la primera en un mes de guerra. Dice Donald Trump, ha dicho ayer miércoles por la noche, que puede que dure la agresión imperialista 2 o 3 semanas. El precio del petróleo ha vuelto a subir, $116. Le escuché ayer a Doria Medina, no, que aquí no van a subir los precios y que la guerra se va a acabar pronto. Y Doria Medina dijo ayer que la guerra se va a acabar pronto y hoy sabemos que la guerra va para largo. Y ahora ya saben por qué perdimos contra Irak, ¿no? Estamos rodeados de un gobierno de kenchas nomás y lo llaman democracia y no lo es, lo llaman democracia y no lo es, lo llaman democracia y no lo es, ale, 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 lo llaman democracia y no lo es. Y si no, dése una vuelta por la Plaza Baroa, alrededor del Tribunal Supremo Electoral. Arranca con Textos Salvajes. Esto es el programa internacionalista de Aviala Televisión. ¿Dónde si no? En Aviala Televisión. Seguimos vivos, seguimos aquí. Tenemos a los Estados Unidos de Israel. Escuchamos a Manuel Castro, un analista argentino, que nos va a explicar por qué, cómo, cuándo Israel le ha pedido ayuda a China. China y la paciencia milenaria china.
Despacito, despacito, calladitos. Mientras Estados Unidos hace guerras por todo el mundo, los chinos a lo suyo, a hacer billete, billete, plata, plata, que de eso se trata, para algunos. Israel pide ayuda a China. Últimas noticias. Israel, por ejemplo, también está tejiendo su tela y está hablando con China para que China a su vez pueda ejercer su influencia sobre los iraníes para tratar de lograr una solución a este conflicto. Recordamos que también Pakistán está metido en esta negociación que dice que se lleva a cabo y nosotros a ustedes les trasladamos, Karim lo ha dicho desde el comienzo también, que se dice que esto no va a pasar, y el otro dice sí que va a pasar, que te envié esto, no enviaste nada, el Hormuz está cerrado, el Hormuz está abierto, está cerrado para vos, para que tus barcos no pasen, y así estamos. Esperemos a ver qué pasa a las 22 horas. Concretamente, Israel se puso en contacto, como le comentaba, con Pekín, para solicitarle que aproveche esa relación que tiene con Teherán para mediar el cese de los ataques y también lograr seguridad en las rutas marítimas. Recién Karim lo comentaba. La cosa, si avanza más en el tiempo, se va a poner económicamente más complicada. Siempre decimos, lamentando la muerte de las personas, que eso no se recupera. Y volver a precios aceptables no va a ser de un día para el otro. Y por ahí muchos están interesados en que los precios queden como están, así de altos. Porque aquí hay un porcentaje de gente que está ganando plata. Lo reitero por si a alguien se le escapó cuando lo dije por primera vez. En un mensaje, el portavoz militar de Israel también ha solicitado a los países europeos que intervengan lo antes posible, destacando que el ejército israelí se encuentra al límite de su fuerza militar. Es un comentario que está dando vueltas, es algo que se manejó también durante la guerra de los 12 días, como la bautizó Donald Trump, que interviene Estados Unidos porque Israel estaba ya en problemas, de un conflicto que nunca debió haber empezado. Por su parte, Trump dio a entender que podría retirarse de la guerra, incluso sin abrir Hormuz. Seguimos diciendo, Hormuz está abierto, no para buques de ciertos países, afirmando que lo más difícil ya pasó y que Estados Unidos ya no estará allí para ayudar, e instó a sus aliados a mostrar valentía y tomar el control del estrecho de Hormuz por sí mismos, o de lo contrario, comprarle el petróleo a los Estados Unidos, que es donde está la ganancia también. Recuerden que el Nord Stream se lo volaron para que los alemanes se quedaran sin el gas bueno y barato de los rusos. Nada ocurre por casualidad. Mientras Estados Unidos e Israel llevan un mes intentando reabrir por la fuerza el estrecho de Hormuz, hoy 2 portacontenedores chinos lo cruzaron sin un solo disparo. Era el Indian Ocean y el Arctic Ocean, operados por la naviera estatal china COSCO Shipping, salieron del Golfo Pérsico con toda normalidad. Son los primeros buques de una gran empresa respaldada por Pekín en completar el tránsito desde que estalló la guerra el 28 de febrero. El panorama lo dice todo. Antes de la guerra cruzaban unas 150 embarcaciones o naves o buques, como quieran llamarlo, por día. Entre el 1 y el 25 de marzo, solo 142 cruzaron en total. Más de 400 barcos siguen esperando fuera del estrecho mientras China entra y sale. Y otros países también. Buques de otros países entran y salen. Buques de China entran y salen. Y me parece, Donald Trump no será un agente chino. ¿Lo han pensado? Tuvimos un embajador acá de los Estados Unidos, Manuel Rocha, le mandamos un saludo allá donde se encuentre, en alguna mazmorra de los Estados Unidos está, que era doble agente, que trabajaba para la inteligencia cubana. Pendejos los cubanos, ¿no? Por eso, con esa inteligencia, con esa creatividad, con ese talento, ¿me vas a hacer la guerra? ¿Me vas a hacer la guerra? Cuidadito. ¿Me vas a bloquear? Cuidadito. Y captaron a un embajador norteamericano.
el que le hizo la campaña al Evo, ¿se acuerdan? ¡No voten por el Evo! ¡Pum! Todos votamos por el Evo. Manuel Rocha. El último cocalero y los hijos de Rocha. Había una banda de rock and roll. Todavía existe el último cocalero. Levanto un saludo a mi cuate Marco Basualdo Zambrana. Si soy un diputado y me paso en rojo, la cana no me mira ni de reojo. Si soy un cocalero, camino por la ruta, la cana me detiene y me saca mi reputa. Canción del cocalero, aguante el cocalero, el último cocalero. No sé por qué me he acordado de ellos. Ah, sí, porque los hijos de Rocha. Irán, Trump actúa como un títere de Israel. Israel está perdiendo la guerra. Israel le pide ayuda a China. Israel no sabe cómo hacer. Israel está recibiendo cohetes, misiles. Segunda vez que bombardean el puerto de Haifa. Han llegado misiles a Tel Aviv. Han llegado misiles a los territorios ocupados por los sionistas. La cúpula de acero no era tan cúpula ni tan de acero. Pero gastan mucha plata en propaganda y estas cosas no salen en la televisión, solo en Había Ya la televisión. Otra cosa que están ocultando los sionistas son el número de bajas, los muertos que Israel no reconoce. A continuación, en Contextos Salvajes. Al menos 1.280 personas habrían muerto en Israel por ataques iraníes, aunque el gobierno no quiere que se sepa y guarda silencio. Esto es lo que concluye un informe de la agencia de noticias iraní basado en registros de entierros y misiones forenses en Israel desde el comienzo de la guerra. El ejército israelí rechaza esta cifra sin ofrecer cifras reales ni abrir la puerta a ninguna verificación. Es difícil de corroborar el informe iraní, pero llevamos más de 4 semanas de guerra y según la Guardia Revolucionaria se han llevado a cabo 87 oleadas de misiles, cada una con una media de unos 10 proyectiles por ataque, un total aproximado de entre 870 y 1000. Si bien la tasa de intercepción oficial israelí es del 90%, incluso medios occidentales como el Washington Post dudan de este porcentaje. Algunos analistas lo sitúan entre un 30 y 50%. Hagamos las cuentas. Si solo la mitad de los misiles fueron interceptados, entre 400 y 500 impactaron el territorio israelí. Eso implica una escalada de destrucción muy distinta a la que admite un gobierno que censura activamente sus propias cifras de bajas. El informe de la agencia iraní Tasnim cruzó 3 fuentes: datos de cementerios, registros de servicios funerarios y misiones SACA, o sea, los voluntarios israelíes que recogen cuerpos después de los ataques. El resultado, 61 muertes adicionales por día. En 3 semanas, más de 1.280 muertos. Israel tiene uno de los sistemas de censura militar más documentados del mundo. Desde el inicio de esta guerra, el gobierno prohibió transmisiones en vivo durante alertas, imágenes de sitios de impacto y cualquier información sobre defensas aéreas o cifras de bajas. Incluso periodistas han sido detenidos por intentar mostrar la cara real de esta guerra. El nivel de opacidad ha dejado de ser seguridad operacional y se ha convertido en gestión de percepción pública. Israel está deteniendo periodistas en las calles de Israel para que no mueran. No, no te creo, no. Israel obstaculizando la libertad de expresión y de prensa. No, ¿qué te pasa? No. Esos deben ser los terroristas de Hamas. Los de Hezbollah. No, eso ha debido pasar en Irán. ¿Qué te pasa? Israel, por favor, el faro de la democracia, el faro de las libertades. No, déjate. No. Casi me salgo de la pantalla. No te creo. No, es propaganda de los zurdos, seguro. No, de los simpatizantes de Irán. Son todos terroristas. ¿Dónde viven? No, dime dónde viven. Vamos a tirarles una bomba. No, qué barro. No, ¿cómo van a decir eso de Israel? No te creo. No, cámbiame el canal. No, dejemos de ver esto. No, por favor. ¿Qué comunistas, ateos, zurdos, mentirosos, pedófilos, narcochavistas, castristas? No, me voy. No quiero ver más este programa mentiroso.
¿Por qué Benjamín Netanyahu piensa como piensa? Pues mira, la historia política de Benjamín Netanyahu empieza en su familia y sobre todo en la influencia de su padre. Bueno, para empezar, la familia Netanyahu no siempre se apellidó así. Antes era Melikovsky, luego adoptó el apellido Netanyahu, que en hebreo significa dado por Dios. Su padre, Benzion Netanyahu, un intelectual ruso-polaco de extrema derecha que nunca encajó en las élites académicas israelíes, fue secretario de Zeev Jabotinsky, el padre del sionismo revisionista, una corriente que defendía un proyecto expansionista y que rechazaba dividir la tierra entre judíos y árabes. Y bueno, en el ideario de Benzion, el que heredó a sus hijos, había unas ideas fundamentales: no confiar en nadie, expulsar a los palestinos, que el mundo es cruel y que la vida es una lucha por sobrevivir. Y no hablaba en teoría. Llegó a decir en una entrevista que para ganar a los árabes había que quitarles la comida, la educación y la electricidad para que huyeran. Algo que quizás Bibi nunca lo diría así, pero lo hace. Y también defendió conquistar y retener territorios, incluso si eso implicaba años de guerra. Además, según Benzion, su hijo Benjamín no era menos ambicioso ideológicamente. Simplemente entendía que no convenía decir en voz alta cómo pensaba avanzar hacia esos fines. Es decir, Benjamín tradujo el radicalismo de su padre a un lenguaje que Occidente pudiera comprar. Y es así como se construyó la narrativa política del primer ministro de Israel. Benjamín Netanyahu hizo del terrorismo el centro de su relato político. Y desde ahí la amenaza se vincula una y otra vez con palestinos, árabes, musulmanes. Y es que claro, cuando todo se reduce a una guerra contra el terrorismo, la ocupación israelí deja de ser el centro de la conversación. Dime, ¿conoces otros casos donde llamar terroristas a unos haya ocultado la violencia de otros? Yo me muero como viví, yo me muero como viví, como viví. Hasta que la revolución se venga abajo. ¡Ay! Ya estamos, se ha acabado el video. Ay, perdón. ¿Qué pone? Trump evalúa retirarse de la OTAN. Trump evalúa retirarse de la... Es un agente chino, Trump. ¿O será ruso? Puede ser que sea ruso. Hoy vamos a hablar bien de Rusia. ¡Que viva Rusia! Y no vamos a hablar bien de Rusia parezco el Big Ben. ¿Han visto el Big Ben de la Plaza Uyuni? Esa versión en miniatura. El reloj que hay en la Plaza Uyuni a una cuadra del estadio es una copia del Big Ben de Londres. Se parece harto, ¿no? Trump evalúa retirarse de la OTAN. Trump es un agente chino o ruso o de Corea del Norte. Y si Trump es un agente norcoreano y todavía no nos hemos dado cuenta, por eso ha votado hoy a la Pamela Bondi. Ay, Milikovsky se había llamado Netanyahu. Milikovsky, Milei, Milikovsky, Milei, Milei, Milikovsky, Milei, Milikovsky. Hablando de Milei, Javier Gerardo Milei, que pase el desgraciado. Adelante, en estos momentos hace su entrada en los estudios centrales. Tenemos dos estudios, en Aviala Televisión. En los estudios centrales de Aviala Televisión hace su entrada triunfal el presidente de la Argentina. Ah, no, ese es el himno francés. Va a disculpar. Me paro. Vamos a hablar de Milei y Videla. Y mucho mejor que yo, que le corten la cabeza. Como no tenemos camarógrafo, sí, pero tenemos grúa ahí arriba. Pero me puedo subir arriba, me puedo subir arriba. No contaron con mi astucia. Me puedo subir. Y puedo quedar aquí, puedo quedar más arriba. A pesar de la grúa. ¡Ah, esto se mueve! Puta, me voy a sacar. Ya, lo intentó. 1, 2 y 3. ¡Ay!
Aquí voy a hacer. ¡Que le corten la cabeza! Parezco rey de Francia, ¿no? Este es el programa más loco de la televisión boliviana. Cualquier día nos van a dar un premio. ¡Ya! Sasi Alejandre, Milei y Videla, las similitudes. A 50 años del golpe de Videla, el 24 de marzo de 1974. ¡Que le corten la cabeza! ¿Y ahora cómo bajo? 1, 2 y 3. ¡Au! ¡Mierda! La represión de la dictadura militar argentina, sus vuelos de la muerte, desapariciones forzadas y tortura, nunca fue monstruosidad porque sí. Era en verdad el disciplinamiento necesario para sostener un proyecto político de entrega a Estados Unidos, de neoliberalismo salvaje, de desindustrialización y de empobrecimiento y desempoderamiento de las masas. Entonces, si hoy el proyecto político de Javier Milei se parece cada vez más al de la dictadura, ¿podría también recurrir a emular el proyecto represivo y de crímenes de lesa humanidad sistémicos de Videla? Hoy, estando toda la América Latina ante lo más cercano a un nuevo plan Cóndor, como el que gestó a Videla y a sus compinches regionales, de subyugación de nuestros pueblos para facilitar la entrega de nuestras tierras al Imperio del Norte, ¿cómo guiamos la memoria de las dictaduras del pasado a la resistencia contra sus reinstauraciones del presente en toda América Latina? Yo soy Sasi Alejandre, bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz. Argentina sí, enjuició a parte de sus fuerzas armadas e incluso al propio dictador Videla por crímenes de lesa humanidad y genocidio. Pero siempre y cuando los autores intelectuales y el proyecto económico que defendían quedaran impunes. Tanto así que hoy no hace más que recrudecerse con las bases ya sentadas. Quizás por encima de Videla, el plan de fondo de la dictadura estaba en manos de un personaje, José Alfredo Martínez de Hoz, su ministro de Economía. Oligarca y presidente del Consejo Empresario, de Hoz es quien desde antes del golpe del 76 sienta las bases del plan económico de la dictadura, en un evento en particular, la represión de Hacindar, cuando en 1975, para quebrar la huelga de los trabajadores del gigante siderúrgico que presidía, la empresa facilitó el asesinato de 21, la desaparición de 9 y el secuestro de 66 de ellos por el ejército y la policía. ¿Cómo? Armando una lista de detenidos, alojando a las fuerzas en la planta y hasta cediendo espacios para montar un centro clandestino dentro de ellos, de los primeros antes de la dictadura. Así, de Hoz utilizó la represión de Hacindar como experimento a escala de disciplinamiento social, mismo que solo masificaría al iniciar la dictadura. Según la denuncia de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que lleva hoy el juez Norberto Ollarvide, la conducción de esa empresa siderúrgica, entonces encabezada por José Alfredo Martínez de Hoz, tenía intereses económicos en la represión y el golpe de Estado, y sus miembros, que hoy siguen vivos, deberán responder ante la justicia. Y es que desmintiendo el relato fundacional de la dictadura, de una guerra que suponían las fuerzas del orden contra una guerrilla que, en realidad, para el 76 estaba prácticamente desarmada tras décadas de dictaduras sucesivas, sabemos entonces que el verdadero enemigo era el movimiento obrero organizado, el único contrapeso para el plan de fondo de la dictadura, arrasar con el sistema productivo argentino. Así, el plan impone una ley sindical que legaliza el movimiento obrero, anula el derecho a huelga, como hoy con la reforma mileísta que faculta despidos ante protestas, se sistematiza la militarización de las fábricas con listados de los obreros que debían desaparecer, como Milei hoy lanzando persecución y campañas de espionaje contra líderes gremiales. Esto aunado a unas bajas salariales en masa, con el salario bajando un 30% solo el primer año de dictadura. ¿Suena familiar también? Y es que la dictadura operó como un gran negocio de y para Estados Unidos, pero también, y como sus mayores pilares al interior, la oligarquía local, beneficiaria y perpetradora.
El plan de Martínez de Hoz orquestó un ajuste fiscal basado en reducción de gasto público, promoción del déficit gubernamental y privatización masiva. Además de, como el plan actual de Milei, explicitar la devaluación, que, pretendiendo frenar la inflación, en realidad fomentó la fuga de capitales y la especulación financiera, tildada plata dulce, beneficiando a las clases medias altas que ahora podían viajar y consumir más, pero sobre todo al sector financiero, la banca y las empresas locales y transnacionales. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Banca internacional y empresas transnacionales, los verdaderos gestores y benefactores de la dictadura. Bajo los siguientes 3 ejes del plan económico, apertura económica, endeudamiento y desindustrialización, se consolida como fin último la entrega. No es que se contrajera deuda para modernizar o industrializar al país, sino todo lo contrario. Dinero que venía a cambio de destruir el aparato productivo de raíz, para que, al no poder ya pescar, el país tuviera que depender de los pescados que les aventaba el vecino del norte. Pero lo importante es saber de dónde venía el dinero. El FMI, por supuesto, pero hay un personaje que menos se menciona, John D. Rockefeller. Casi inmediatamente después del golpe del 76 son el FMI y Chase Manhattan Bank, propiedad de Rockefeller, los que en conjunto le entregan $1 billón a la dictadura. Fondos denegados antes del golpe y, por tanto, condicionados a que se empezara la dictadura. El Rockefeller de ayer, como uno de los principales financiantes del Estado sionista, financió además a una dictadura argentina que dejó las bases sentadas para lo que vemos hoy. La paulatina entrega del país por Javier Milei a inversión y compra de tierras, empezando por la Patagonia, por magnates sionistas. Así, Milei no es la dictadura, pero sí la continuación y profundización de su proyecto de neoliberalismo salvaje y entrega. Ahora con un nuevo beneficiario, Israel. No se puede hablar de la implantación de un sistema económico sin hablar de la superestructura ideológica que lo sostiene, el guante de seda que cubra el puño de acero. En la dictadura, para las clases medias y bajas aspiracionales, se manufacturó un incentivo narrativo para desver las desapariciones forzadas, los vuelos de la muerte y el genocidio que sostenía verdaderamente a la dictadura. Martínez de Hoz entendía que había que crear un nuevo sujeto en la sociedad argentina, un homo economicus, que se concibiera ante todo como consumidor, eliminando del imaginario al sujeto colectivo y la movilización masiva. Muy a lo «la sociedad no existe, solo el individuo y las familias», que alegaría Thatcher. Así, de Hoz sería el artífice de la libertad que hoy pregona Milei, mencionando esa palabra en 9 de los 12 puntos de su famoso plan económico. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior. Y claro que las corporaciones transnacionales participaron en la construcción de ese imaginario de la dictadura militar argentina. Coca-Cola hacía propagandas así, enmarcando los genocidios de las dictaduras como necesarios para que las bebidas gaseosas pudieran llegar a la Argentina. Como cuando PepsiCo, junto con la CIA, magnates mediáticos chilenos y Nixon, planearon conjuntamente el golpe a Allende. Chile para Pepsi, Argentina para Coca-Cola. Así el libre mercado. El mensaje de fondo: el fin del progreso económico justifica todos los medios. Todos. Lo más irónico, que como con Milei hoy, la dictadura dejó a Argentina con una crisis estructural y unas clases medias que, habiendo vendido su silencio y sumisión ante la dictadura que ayudaron a perpetuar, acabaron siendo menos que medias. Estamos viendo ahí cómo algunos sionistas estaban bailando con la Coca-Cola.
Esta mujer iraní de la Guardia Revolucionaria de la República Islámica de Irán baila con el agua de Contextos Salvajes. Limón, jengibre y 10 gotitas de propóleo. Por eso, Irán está venciendo a los Estados Unidos y al Estado terrorista de Israel. Dicen que las mujeres de Irán son menos libres que las mujeres de Occidente del norte global. Dicen. También dicen que llueve y nos están meando. Las mujeres de Irán son más libres que las mujeres del norte global. No lo digo yo, lo dice nuestro cuate Diego Rusarín, desde México. ¡Viva México, cabrones! ¡Viva Zapata! ¡Viva Pancho Villa! Hoy estamos... ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Se nota que empieza la Semana Santa. ¿Dónde una mujer tiene más derechos? ¿En Occidente o en Irán? A lo cual contesté, si tú consideras los derechos positivos, sin duda la mujer tiene muchísimos más derechos en Irán. ¿Por qué? Porque su índice de educación es más alto, porque el índice de empleabilidad es más alto. Estadísticamente, los lugares que ocupan en la sociedad tienen muchísimo más impacto sobre la determinación de la vida activa y positivamente medible de las mujeres. Irán es de los países que tiene el coeficiente intelectual promedio más alto del mundo. Irán tiene las poblaciones más educadas del mundo. Recuerden que las mujeres en Irán, el 60% ocupa puestos políticos, puestos ingenieriles y puestos científicos de altísimo nivel. Entonces, sin duda, si hablas de derecho positivo, absolutamente sin duda, la mujer es mucho más libre en Irán que en cualquier país de Occidente. Ahora, si hablas desde la libertad negativa, que es la ausencia de coerción, y obviamente pues esto es un término muy estúpido y muy metafísico, probablemente podrías argumentar que la mujer occidental tiene más libertad, porque es libre de vender su cuerpo como producto de consumo para que los jóvenes que no tienen relaciones sexuales paguen por verla en ropas pequeñas, pero no tiene acceso a derecho, no tiene una semana de retiro si se embaraza, no tiene un mes de permiso de ausencia por maternidad, no tiene seguro de gastos médicos, tampoco tiene educación, no tiene alternativas más que venderse en OnlyFans. Entonces si no es el tipo de mujer que quiera hacerlo o que tiene los dotes requeridos por el mercado para venderse en OnlyFans, pues sus libertades son mucho menores. Digo, ahí la gente diría que pues es porque no le echan ganas, pero por eso el concepto de libertad negativa es una estupidez, porque desconsidera todas las asimetrías históricas y todas las asimetrías sociales a las cuales estamos todos sometidos dentro de la vida tradicional. Mejor explicado imposible, para que luego venga el feminismo blanco, racista, occidental. No, hay que liberar a las mujeres de Irán, sí, bombardeemos a todas las niñas y a todas las mujeres. Hablando de niñas, esta es una niña palestina. Y nos vamos y ahora nos ponemos serios, se acabó la joda y la chacota hoy en Contextos. Vamos a hablar de las niñas y de los niños en Palestina. Y tenemos 40 segundos que nos van a enternecer. A mí me emocionaron ayer a la noche mientras preparaba este Contextos salvaje y contextatario. Son niños y niñas en Gaza que juegan a hacerle un funeral a un peluche. Y esto nos lleva a la idea de que los niños y niñas en Gaza, como ella, se han acostumbrado a la muerte y a los rituales de muerte. No juegan a esconderse, no juegan al fútbol, no juegan riéndose, no juegan celebrando la vida, juegan con ritos de muerte. Niños en Gaza juegan a hacerle un funeral a su peluche. 40 segundos. Solo 40 segundos. Enternecedor, triste, emotivo, sin palabras,
sin palabras. Y aquí tenemos la Copa del Mundo, no hemos clasificado, nos ganó Irak el otro día, ¿y para qué queremos ir a ese mundial? A ese mundial racista donde la Gestapo está asesinando a ciudadanos, donde van a aprovechar el mundial para perseguir a latinos. No, mejor nos quedamos en casa. Boicot al mundial de Estados Unidos, México y Canadá, sobre todo porque lo organiza un socio de Donald Trump, un socio que aplaude que se mate a los niños que acabamos de ver. Boicot a Infantino, boicot a la FIFA, que es una mafia, boicot a su fiesta. Este mundial nunca debió celebrarse en los Estados Unidos. No vayas, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. Don't go, please don't go, don't go, please don't go. Pocos mundiales han sido tan controversiales, tan protestados y con tantos peligros latentes como el de 2026. Que se cuiden, que vengan con mucho cuidado porque aquí no es seguro. Amnistía Internacional sacó un informe pidiendo a la FIFA y los países organizadores que impidan que la Copa se convierta en una amenaza para comunidades y una excusa para violar derechos humanos como la libertad de expresión o de protesta. El mayor problema está en Estados Unidos, donde se jugarán 3/4 partes del torneo y cuyas políticas migratorias se han vuelto brutales y abusivas. Los visitantes podrían ser víctimas de redadas indiscriminadas, perfilamiento, detención ilegal y deportación. Algunos aficionados ni siquiera podrían ir a alentar a sus selecciones porque Trump impuso restricciones de acceso a ciudadanos de 39 países. Es el caso de Haití, Senegal, Costa de Marfil o Irán si finalmente decidiera participar. En el caso de México, la preocupación está en los altos niveles de agresión contra la prensa, la crisis de desaparecidos y la militarización del país, con un ejército implicado en múltiples violaciones a los derechos humanos y homicidios extrajudiciales. Mientras adentro celebran, afuera lloramos. Mientras que en Canadá preocupa puntualmente el desplazamiento de personas sin hogar. Las autoridades cerraron en marzo un albergue para personas sin hogar porque, según habían acordado por contrato, tenían que dar el espacio para uso exclusivo de la FIFA. Amnistía Internacional criticó también la falta de garantías en los 3 países para la comunidad LGBT+, y pidió que se tomen medidas para evitar que la Copa del Mundo se vuelva un escenario de represión y discriminación. No, otra vez, no me voy a subir otra vez, no me voy a subir otra vez, ya, así, como se ponen los jugadores, como se ponían antes los jugadores para las fotos. Hoy vamos a hablar, lo prometido es deuda, vamos a hablar bien de Rusia, ¡viva Rusia! ¿Por qué vamos a hablar bien de Rusia? Por eso, que si lo señalo con el brazo por ahí me caigo. Rusia aplica vacuna pionera personalizada contra el cáncer. No han sido los gringos, no han sido los chinos, no han sido los alemanes, no han sido los japoneses, han sido los rusos contra un cáncer de piel. Pero si consiguen neutralizar un cáncer de piel con una vacuna personalizada, pueden acabar con otros cánceres. Es pasiva Vladimir Vladimirovich Putin, es pasiva Russia Federation, Rusia, pionero en descubrir la primera vacuna contra el cáncer. Ya lo hicieron con las vacunas. Ay no, las vacunas contra el COVID, las rusas eran una huevada, las Sputnik. No las queremos. Y al final nos pusieron las chinas. A mí me pusieron 2 veces la china y todo bien con la vacuna china. No, pero a mí dame una vacuna gringa, no. A mí no tienes la Pfizer, la Johnson & Johnson, no tienes la vacuna gringa o la inglesa. No, a mí no me pongas vacunas rusas ni chinas. ¿Y quién ha descubierto la primera vacuna contra el cáncer? ¡Los rusos, viejo! Déjate de joder. Rusia aplica primera vacuna contra el cáncer. Rusia marcó un hito en la lucha contra el cáncer tras administrar la primera vacuna antitumoral personalizada de ARNM. El Ministerio de Salud ruso informó que el primer paciente recibió la Neo-Oncovac, diseñada a partir del perfil genético del tumor para entrenar al sistema inmune y lograr que reconozca y destruya las células tumorales. Por primera vez, hemos utilizado una vacuna de ARNM personalizada para un paciente específico. Este es un enfoque radicalmente diferente.
No se trata simplemente de tratar la enfermedad, sino de entrenar al sistema inmunitario para que reconozca y destruya las células específicas que representan una amenaza. El avance fue aplicado en un paciente de 60 años que presentaba un caso de melanoma con opciones limitadas. El fármaco reflejó el impulso científico ruso en biotecnología y podría redefinir los tratamientos oncológicos si se confirma su eficacia, con proyección de ampliarse a otros tipos de cáncer. ¿Por qué no pasan estas cosas? En vivo y en directo estamos. El programa más loco, salvaje y contestatario de la televisión mundial. Sí, somos nosotros. Contextos salvajes. Aguante el topollillo. Hace rato que no escuchamos a mi historiador favorito, historiador venezolano-alemán, Eduardo Rote, que nos va a hablar, me ha dado hambre, y nos va a hablar de canibalismo. De canibalismo a lo largo de la historia, en realidad de cacerías humanas. Las cacerías humanas, bueno, los de Epstein se están comiendo a gente, ¿no? Entonces, cacerías humanas, canibalismo a lo largo de la historia. Eduardo Rote, se abre de par en par las puertas de la escuelita de Contextos Salvajes. Pasen niños, pasen niños, pasen niñas, pasen, escuchen y aprendan. Cuando la cacería dejó de ser necesaria para la subsistencia, se convirtió en un arte ligado al refinamiento gastronómico, el arte venatorio de venado, privilegio o deporte de los reyes. Con la amenaza de extinción de los grandes animales y la extinción de los reyes, pasó a ser un deporte democrático, donde los pobres cazan presas pequeñas y los ricos cazan animales grandes, en lo que hoy conocemos como safaris. Pero también existen los safaris humanos, y el primer caso conocido se dio en Grecia, donde los espartanos organizaban las criptias, las secretas matanzas de esclavos para mantener su número bajo y controlable. Los esclavos eran propiedad del Estado y estaba prohibido matarlos, nadie podía matarlos salvo en las criptias. Cada año o dos se mandaba a los esclavos a diligencias en sitios lejanos y los jóvenes espartanos salían a cazarlos. Aunque era un secreto, muchos esclavos descubrían o adivinaban y huían a los montes y se armaban para vender cara a su vida. En cuanto a los jóvenes espartanos, la cacería de esclavos era su iniciación a la guerra. Vestidos sin armadura, con una túnica sencilla, un pedazo de pan y un puñal, iban a matar o morir, en lo que no solo era una prueba de fuerza física y destreza, sino de carácter, porque a veces tenían que asesinar esclavos que se habían criado con ellos. En nuestro tiempo, un caso escandalizó al mundo. En 2022, un documental producido por la cadena Al Jazeera reveló que desde 1992 a 1995, durante la guerra en la ex Yugoslavia, había unos millonarios que pagaban como $100.000 para ir a Sarajevo a matar civiles, hombres, mujeres, niños y ancianos con rifles de alta potencia. Cada género o edad tenía un precio diferente. Matar a un niño costaba $116.000. Esos cazadores volaban desde la ciudad italiana de Verona hasta Belgrado, la capital de la ex Yugoslavia, de donde eran transportados por helicóptero hasta Sarajevo. Después de ver el documental, el periodista y escritor Ezio Gavaselli, asistido por 2 abogados, denunció el caso en la Fiscalía de Milán. Aunque la denuncia fue apoyada por el testimonio del general serbio Edin Subasic, el caso no progresó, nunca progresó. Y misteriosamente ninguno de los culpables fue identificado inculpado. Y la causa quedó en el limbo, donde aún hoy se encuentra. Pero el safari humano de Sarajevo es apenas una gota frente al océano de sangre de los humanos cazados por drones
operados por Estados Unidos y el Reino Unido, drones de todos los tamaños que portan y lanzan misiles, bombas, ráfagas de cañón de 20 milímetros, etc. Las cifras son pavorosas. En la década de 2009 a 2019, 10 años, en Afganistán fueron asesinados por drones entre 4.000 y 10.000 personas. En Pakistán, entre 2.000 y 4.000. En Yemen, unas 1.300. En Somalia, unas 1.500. Para un total de unos 18.000 seres humanos cazados desde miles de kilómetros de distancia por militares que deciden quién es enemigo y debe morir. Los errores son inevitables y abundantes. Desde lo alto de un dron, una boda puede confundirse con una reunión de guerrilleros. Un pastor solitario cerca de un oleoducto parece un saboteador. Una mujer que a la orilla de una carretera desentierra una raíz comestible parece que está plantando una mina. Los asesinos a distancia no corren ningún peligro. Desde algún soleado lugar de Estados Unidos, como Las Vegas, desde una oficina de aire acondicionado, buscan, encuentran y matan a sus víctimas. Y cuando terminan su turno, van a casa a cenar o desayunar con la familia, a compartir con vecinos y amigos. Pero tan infame cacería tiene efectos sobre la mente de los verdugos. Algunos se estresan con esa obscena cacería de humanos y tienen crisis psicóticas, y suicidios y hasta asesinatos. Igualmente se dan los casos notables de aquellos operadores que renuncian, que denuncian su inhumana tarea, publican libros y organizan manifestaciones contra el safari macabro y se vuelven activistas contra el asesinato a control remoto. Si bien sigue siendo cierta la frase del filósofo inglés Thomas Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, también lo es y cada vez más la frase del poeta uruguayo francés Lautréamont, los hombres son susceptibles de bondad. Afortunadamente lo son, porque sabemos que la vida no puede vencer a la muerte, que lo único que puede vencer a la muerte, decía el poeta García Lorca, es el amor. Y si para cerrar este tema tan horrendo llamamos a los poetas, es porque son ellos quienes señalan el camino del amor, que es el único que lleva a la raza humana a dejar atrás un mundo donde hay individuos o estados que practican safaris de humanos. Y porque el mundo tiene un sueño al que solo le falta la conciencia para volverse real, he aquí resuelto entre lo obsceno y lo sublime, entre los asesinos y los poetas, el mayor y más importante misterio de la historia, el problema de la supervivencia de la especie. Buenísimo nuestro historiador de cabecera, Eduardo Rote. Esto ha sido uno de los programas más locos y caóticos que hemos hecho y nos queremos despedir. Mañana entrevista con el presidente cubano. Nos despedimos con una canción que la poníamos en la radio muchas veces, en Patria Nueva. ¡Ay, qué nostalgia de aquellos años! Yo quisiera volver a las calles de Gaza. Hayaya Palestina. Alhamdulillah, alhamdulillah. Volveré a mi casa. Cuando volveré yo a mi tierra, donde nací, donde crecí, donde viví mis más preciados momentos. Yo quisiera caminar libre por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Yo quisiera visitar mi familia y mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles de la Tierra Santa. Hoy lloro por mi gente, sus caras se visten de amargura. Detrás de un muro, cómo han sufrido, cómo han resistido
frente a los ojos del olvido. Los jóvenes de mi patria hoy solo piensan en venganza. Las mujeres de mi pueblo ya han perdido la esperanza. Los niños entristecidos ya no salen a jugar. Los bellos campos de olivos